Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer como cada martes con nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López, que además, como bien saben, tiene su programa Palabras para Vivir los lunes a las 10:30 de la noche, pero los martes está con nosotros. Laura, buenas tardes, bienvenida. Hola Rox, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien, que seguimos aquí en nuestro 2025, seguimos construyéndolo, ¿no? Y venimos además hoy muy de pastelitas las dos. Sí, somos un pastel. La vida no es color de rosa, ni celestita, pero por eso hay muchos colores y con otros, juntos y trabajando por conseguir las cosas, ¿no? Por seguir cultivando el amor a los demás, los valores que es tan importante en este mundo, pues seguimos trabajando para ello. Laura, antes de empezar a hablar del tema que nos va a ocupar hoy, que son las diferentes maneras de vivir de las personas, ¿el color, como tú te levantes, tiene algo que ver con el color de ropa que vas a escoger en ese momento? Bueno, digamos que todo tiene como una elección inconsciente, ¿no? Habrá que ver en la persona pues lo que cada color le identifica o le dice, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas personas que incluso lo eligen como para lo contrario, ¿no? Están apagadas y utilizan colores fuertes, ¿no? Como para incluso querer mostrar algo que no se puede disimular, ¿no? Cuando uno se encuentra mal, eso se nota en el brillo de los ojos, en la manera de expresarse, ¿no? Y sí que es cierto que a veces se utilizan los colores para hablar de otra manera, ¿no? Todos hablamos, nuestra verdad no la podemos esconder. Hablamos a través de nuestra imagen, de nuestras palabras, de la manera en que nos detenemos o avanzamos, ¿no? Ahí estamos todo el rato expresando, ya sea a través de palabras o incluso a veces a través de síntomas o colores o chistes, o, ¿no? que en todo estamos en juego. Todo lo que nos pasa y todo lo que llevamos, todo lo que hacemos, ¿no? Pues Laura, dicho esto, que me parece una manera muy chula de empezar tu sección de hoy, vamos a hablar del tema que nos ocupa. Porque, claro, siempre se nos ha inculcado aquello desde pequeño, sobre todo en la gente de nuestra generación, sí. Hay que casarse, tener hijos, tener trabajo y ocuparte de tu esposo. Ajá. Esto ha ido cambiando con el paso de los años. Eso está muy antiguo, Rosana. Por eso te digo, tú no has crecido con ese pensamiento, a ver, con esa lección. Yo, por ejemplo, no he crecido con esa lección, también te lo digo. Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar, yo creo, claro, lo has expresado así. Lo más tradicional y más castizo y más, por decirlo de alguna manera, casposito un poco. Claro, lo has expresado de manera muy interesante, como más exagerado, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que, claro, que uno no sabe qué formas de pensar a uno le sobredeterminan su vida, qué es lo que le lleva a tomar determinadas elecciones, qué es lo que le lleva a veces incluso a no poder gestionar bien su realidad, ¿no? Porque sí que es cierto que en todas las personas hay una ideología. Y claro, tú me dirás, ¿qué es la ideología? La ideología, digamos, es lo que todas las personas nos transmiten una forma de vivir, ¿no? También en la sociedad, nuestra familia, ¿no? Pero claro, luego puede llegar un problema que es que uno frente a su realidad, frente a su vida, puede haber una confrontación. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, ¿no? Hay veces que nos transmiten una forma de vivir, de pensar, que uno puede entrar en contradicción. Se puede sentir culpable por cosas que ni siquiera sabe, pero corresponde a formas de pensar que no le sirven para su vida, porque tus padres tuvieron una vida o te transmitieron una frase. Hay corrientes sociales que te indican de hacer de una manera determinada, pero sobre todo lo más importante es redimensionar quién eres tú. Y eso es lo más difícil, porque a veces ocurren muchos problemas porque la persona entra en contradicción entre lo que se supone que está bien, que no es una ley, ojo, que ahí está la moral. La moral es una manera que te transmiten de que esto es blanco o negro, esto es bueno o malo. Esa es la ideología, que te da una sola mirada de las cosas. Y luego está el sujeto, luego está la persona, que tiene unos determinados deseos, que igual esa forma de vivir a esa persona pues no le interesa o se confronta con su destino, su camino que está haciendo, ¿no? Entonces ahí yo, por ejemplo, atiendo en la consulta a muchas personas que tienen problemas a la hora de gestionar su realidad, porque tienen un montón de ideas aprendidas, de frases, de formas de pensar, que a lo mejor llegan a la práctica y tienen tantos ideales, tantas formas que en su vida como que chocan. Entonces eso es todo un descubrimiento, aprender a conocerse, ir transformándose en maneras de hacer y maneras de pensar que a uno le sirvan a uno, que le hagan a uno construir ese camino de felicidad, que es particular para cada uno.
Mira, Rosana, una frase muy interesante que decía el maestro Miguel Óscar Menasa es que quien sigue lo ya hecho nunca llegará. En el sentido de que cada uno tiene que construir su propia vida, su propia manera de relacionarse. Y eso es un campo abierto a la creación, es poder permitirte esa incertidumbre y trabajar por algo que tú ni siquiera sabes, ¿no? Que se va a producir en ti diferente. Por eso la vida es entregarse, esa capacidad de sustitución, esa capacidad también de sorprenderte a ti mismo y de transformarte. Y eso es principal para la vida. Es verdad que hay una cosa que has dicho de que también nos regimos a través de frases que nos han inculcado y que tenemos grabados a fuego. El que tú absorbas ese tipo de frases quiere decir que hay algo en ti, es que no sé cómo expresarme, sí. Que no está bien o que vives a través de otras personas, o está bien coger frases y hacer también un poco el camino de tu vida. Muy interesante, Roxana, porque claro, ahí pones en juego también esa relación con los demás, que es tan importante, porque nosotros somos la suma de identificaciones, de personas que forman parte de nuestra vida, de frases. Lo que pasa es que, claro, hay frases que te ayudan a vivir y otras que te sepultan. Entonces, ahí está la gestión de la persona, ¿no? En poder, porque hay veces que uno escucha frases que provienen, las frases, por ejemplo, de la mamá, ¿no? Que es el primer amor, ¿no? O las frases familiares, hay frases que te pueden servir, pero hay otras que no te sirven, le sirvieron a ellos o no les sirvieron, pero a ti no te sirven. Entonces, es interesante porque es un ejercicio de... Lo que pasa es que uno no lo ve, uno no lo sabe, ¿no? Porque no es que esta frase dirige mi vida, es que uno en su vida ve que pasa algo que chirría, que quiere y no puede, ¿no? Y ahí la manera de pensar es inconsciente, uno no lo sabe de qué está sobredeterminado y a veces son formas de pensar que tienen que ver más con esa cosa familiar que te está a ti impidiendo dar avances en tu vida, porque hay maestros, ¿no? Personas que te transmiten otras formas de pensar que pueden ser más acorde a la vida que tú estás desarrollando, ¿no? Claro, es que ahora según lo estabas diciendo, estaba yo pensando, vale, a mí siempre hay una frase que me ha regido en mi vida, de mi madre además, sí. Que te la he dicho más veces. Ajá. Y que se la he dicho a mis espectadores también, en plan de sé siempre independiente, ajá, sé económicamente independiente de tu casa, tu trabajo, tu coche, para poder moverte, para poder subsistir y no dependas de nadie. Pero ahora cuando estabas hablando estaba diciendo, pero es que no solo esa frase me ha condicionado a que yo esté soltera, por ejemplo, ajá, sino que he ido pensando en mi profesora de GB, de tercero a quinto, que era soltera. Luego he estado pensando en otras cosas de las que te estaba hablando antes de empezar esta sección, que digo, pues son la suma de muchas cosas, no solo esa frase, el por qué yo he decidido vivir soltera. Ajá. Vale, lo que pasa que bueno, uno nunca sabe eso porque hay circunstancias en la vida, ¿no? Elecciones... Pero me has hecho recapacitar, Laura. Ajá, te he hecho recapacitar, ¿no? Sí, sí. Okay. A que son muchas más cosas que esa frase. Claro, y no sé si solamente frases, ¿no? Porque también el estado civil, ¿no? Estar soltero, casado, etcétera. Yo creo que más que darnos en eso, hay que reivindicar la importancia del amor, ¿no? No tanto el estado civil en el que uno esté, ¿no? Bueno, yo amorosa soy muy amorosa, ya sabes. Claro, porque el amor no tiene tanto que ver con tener pareja, no tener pareja, sino también hablamos de un amor social, donde uno permita que otras generaciones crezcan, uno dejar huella en otras personas, ¿no? Porque al final la educación tiene que ver con lo grupal, es decir, hay personas que tienen hijos biológicos, pero luego a lo mejor no ejercen adecuadamente de padres, porque los hijos son como una prolongación suya, y hay personas que no tienen hijos y ayudan a muchos jóvenes a crecer, ¿no? Permiten que otras generaciones pues también se alimenten de ese deseo, ¿no? Son un ejemplo para ayudarles a crecer, ¿no? Entonces, es también esa idea que tenemos del amor malentendida, ¿no? Que uno cree que tener pareja es como si a uno le salvara de algo, como si la pareja fuera el centro de tu vida, como si en una pareja uno pudiera alcanzar la felicidad. ¿Ves? Pero muchas veces uno en determinadas formas de vivir, uno manifiesta y expresa cómo piensa, ¿no? Y a veces pues uno se puede limitar su vida por ciertas formas de pensar, ¿no? Y el amor no es solamente tener pareja, ¿no? El amor tiene que ser más amplio, ¿no? En el sentido que enriqueces, compartes, ¿no? Y además que tiene que ver con esa entrega en el mundo, ¿no? A producir algo más allá que de ti misma, ¿no? Que solamente tú.
o ese cierre muchas veces que se hace en las relaciones de pareja, que al final hay parejas que se aíslan del mundo, ¿no? Y debe ser al contrario, ¿no? El amor tiene que ver con la suma, con el crecimiento, con el compartir, con realizar proyectos más allá de mí, ¿no? Que haya otras personas. Además, es lo que nos civiliza, ¿no? El amor. También con el paso del tiempo, a lo mejor ese ideal que tenemos de pequeñitos, de sí, a lo mejor querer fundar o formar una familia, con las diferentes circunstancias de la vida, al final cambias de idea, cuando llegas a una madurez dices, pues, a ver, esta idea que yo tenía de pequeño ahora no casa con el momento vital en el que estoy viviendo, ¿no? Claro, es que, claro, uno cuando es pequeñito, pues bueno, tiene familia, ¿no? Y también es necesario proyectarse al futuro, ¿no? Uno puede tener ideas, pero esos ideales infantiles, pues bueno, cuando uno está viviendo, pues vemos que uno va transformándose, va cambiando, ¿no? Sí que es necesario incidir, ¿no? Que bueno, que necesitamos también los seres humanos pues reproducirnos, ¿no? La familia, ¿no? También hay generaciones, ¿no? que es necesario para la especie que nos sigamos reproduciendo, que haya familia, que es la célula de la sociedad. Pero claro, luego está esa cuestión de lo que uno pensaba cuando era pequeño. Uno juega proyectando ser mayor, pero juegas a un montón de cosas. Juegas a ser médico, a ser no sé qué, ¿no? Y luego ya en tu camino de la realidad uno no sabe, ¿no? Además, este es uno de los problemas también que acontecen en los adolescentes o en personas jóvenes que están empezando a iniciar su vida, porque creen que las cosas las tienes que tener claras, que tu vida está en tu pensamiento. Y ahí hay un gran error, porque la vida no se piensa, se vive. Es uno en la realidad cuando uno va a ir transformándose y va a ir produciendo esas opciones en su vida. Pero creer que lo que uno tiene en la cabeza se tiene que llevar a la realidad es un poco un delirio, porque es en el camino de tu vida en el que tú vas impregnándote de experiencia y también vas viendo que lo que tienes en tu cabeza no va a coincidir con la realidad y ahí tú vas construyendo tu vida. Es decir, que en el camino que tú vas desarrollando no tiene nada que ver con lo que piensas y muchas veces se entra en una gran frustración, incluso en depresión, por tener ciertos ideales que muchas veces, como tú has dicho, corresponden a la infancia y no se producen en la realidad. Entonces, aceptar la vida que uno está produciendo es muy importante. También nos ayuda a aceptar que la vida que he producido forma parte de mí, de mi forma de pensar. Ahora, si no estás bien, pues bueno, tal vez es hora de trabajar no desde fuera, sino desde dentro de ti, porque hay algo de ti que te ha llevado a producir eso, ¿no? ¿Cuáles son esos traumas infantiles que a lo mejor nos condicionan a la hora de tener una elección vital en adultos? Por ejemplo, si tú vives en una familia tradicional de padres casados o madres casadas también, ahora hemos cambiado mucho los modelos de familia, o padres separados, o si eres huérfano y vives en un orfanato, o sea, ¿eso te condiciona 100% la manera de llevar tu adultez? Yo diría que no te condiciona, ¿no? Porque una cosa es desde donde uno nace y otra cosa es donde uno va. Es decir, que es desde el futuro donde se determina quién soy. Además, todos lo vemos, ¿no? Que en diferentes familias uno no sabe, cada miembro de la familia tiene un camino diferente, ¿no? No es lo que yo tomo, es en ese camino, en ese desarrollo, es donde yo voy, ¿no? Entonces, culpar, por ejemplo, es una de las cosas que muchas veces uno toma como para culpar el origen de dónde vino, ¿no? Los familiares de dónde viene, para vengarse, ¿no? Para decir, mira, mi vida te la dedico a ti, ¿no? Esta vida que tengo es por tu culpa, ¿no? Claro, no es así, para nada, ¿no? Ya Freud nos descubrió que no hay teoría del trauma en sí, ¿no? No es algo que allí me haya ejercido algo traumático, una experiencia de mi vida, que por eso que yo estoy así, ¿no? Sino que es lo que uno hace con eso, ¿no? Y muchas veces no son tanto vivencias experimentadas, ¿no? Sino que todo tiene que ver con el mismo circuito, es decir, en todos nosotros hay una decepción de esa idealización que tenemos de los padres, en todos siempre ha habido como un rechazo porque ya no soy el rey de la casa, ¿no? Hay ambivalencias afectivas, de amor, odio, celos, ¿no? Todo eso es nuestro germen de nuestra vida, pero luego no podemos culpar a la familia de donde venimos de cómo somos. Nos tenemos que responsabilizar de nuestra vida. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que también que se aprenden en tu proceso psicoanalítico, porque te ayuda a ser tú el sujeto de tu vida, a dar cuenta de que tú eres el que influyes en tu vida, que las decisiones que tomas forman parte de ti,
que hay algo de ti que te ha llevado a tomar esa decisión, ¿no? Que la vida es muy amplia, ¿no? Que uno puede, te abres a una frase, te transformas una idea y te abres una puerta al mundo, ¿no? Y eso es lo importante, que el cambio empieza desde ti. Si no, van a pasar oportunidades por tu vida y no la vas ni a ver, ¿no? Y a veces uno cree que las cosas es el otro el que la consigue y yo no, y ahí aparece la cosa de la envidia, ¿no? Pero hay que ver qué trabajo ha hecho esa persona para estar ahí, que cada persona es distinta, ¿no? Y la evolución tiene que partir en uno. Te voy a hacer una pregunta que al final te la voy a lanzar, pero es bastante retórica, pero bueno, sí. Por si hay alguien en casa que no sepa la respuesta correcta, ¿hay alguna manera de vivir correcta en la sociedad? ¿Hay alguna manera hacia la que tengamos que encaminarnos? Uy, yo diría que es vivir correctamente en la sociedad, es aceptar la ley, ¿no? Porque eso, luego hay que diferenciar, una cosa es la ley, el límite, que viene la policía, y otra cosa es la moral, porque claro, muchas veces hay personas que se culpabilizan o viven con sufrimiento, viven mal, por una forma de vivir que bueno, que nadie te ha dicho que está bien o mal, ¿no? Que hay confrontaciones porque hay gente que pone como ley que la forma que tiene de vivir no es la correcta. Pero ¿quién te dice lo que es correcto o no? Además, hemos visto a lo largo de la historia formas de vivir, de desplegarnos pensamientos que a lo mejor chocan con la realidad de la época, porque hay una moral distinta, ¿no? Y muchas veces se dice, ¿verdad, Rosana, eso de que era una adelantada a su época? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ha roto, ha iniciado un nuevo camino. Y menos mal que han iniciado ese nuevo camino. Claro, entonces hay que distinguir si es transgredir la ley o es una cosa moral, que no es ninguna ley, que es una forma de vivir, una forma que no hace daño a nadie. Entonces, muchas veces hay muchos conflictos en la persona por eso, porque hay una confrontación entre la moral y los deseos. Y hay que tener en cuenta que no hay que penalizar ciertas formas de pensar o de vivir porque no hacen daño a nadie. Y a veces somos muy castigadores con nosotros mismos, ¿no? Y hay que aprender a conocerse y a distinguir, a separarse de esa moral o de esa forma que hay en nosotros mismos que nos castiga, ¿no? De ese super yo interior que nos castiga por ser un poco diferente a algo que creíamos que es una ley, que no es una ley, ¿no? Por eso te decía que la pregunta era bastante retórica, sí. Porque lo que creo es exactamente lo que has dicho, que hay que vivir acorde a la ley, porque para eso están las normas, claro. para que todos tengamos una convivencia en comunidad Ajá. bien, y otra cosa es que tenemos que ser tolerantes y aceptar que cada uno, mientras no haga daño a nadie, esté en sus pensamientos o con su pareja, en una relación de pareja con ciertos acuerdos, aunque claro. no nos parezcan bien. Claro, por supuesto. Además que hay un congreso internacional de Grupo Cero que ya Miguel Óscar Menasa decía que, lo decía en el siglo pasado, pero seguimos en las mismas, ¿no? Que el gran inconveniente de este siglo también y del pasado es la intolerancia que tenemos hacia los demás, ¿no? Incluir las diferencias, ¿no? Y lo vemos también en el panorama internacional, ¿no? Como si hay un intento de globalización, de que todo el mundo sea igual, de que haya un mercado único, ¿no? Y vemos que también hay diferencias entre países, ¿no? Como también hay diferencia entre nosotros. Si no aceptamos las diferencias, ¿dónde estamos? Pues en el narcisismo. Todavía estamos pensando en nosotros mismos. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? El trabajo te civiliza, te hace limar ciertas asperezas y salir de ti mismo, que es súper importante, ¿no? El amor a los demás nos civiliza. Y por cierto, hablando del amor a los demás, nosotros tuvimos en este programa hace mucho tiempo a tu socia, Elena Trujillo, que mi compañera, tu compañera, por amor a Málaga, vuelve sí. para compartir con el público, sí. ¿qué es lo que va a compartir? Nos va a compartir poemas, cantos. De todo, de todo. Esto es una producción aquí maravillosa de amor y de encuentro. Vamos a hacer en el Museo Rebello de Toro, en Málaga, que está en calle Afligidos, justo detrás de la catedral. El nombre que le han puesto a la calle. No, pero es al contrario, ¿no? Aquí nadie se va a ir afligido, va a cambiar hasta la calle. Es como detrás de la catedral en Málaga, cerca del Patio de Naranjos. Ahí vamos a hacer un recital poético-musical. Vienen Clemos Lunís, Elena Trujillo, que son psicoanalistas de Grupo Cero, poetas, cantantes, ¿no? Que van a cantar pues poemas también de Miguel Óscar Menasa. Va a ser un recital poético maravilloso, dedicado también a la mujer, ¿no? Es Vivan las Poetas. Es a las 7 de la tarde y el aforo es limitado hasta llenar el patio, ¿no? Así que es un lugar maravilloso con una acústica fantástica y vais a disfrutar muchísimo, así que os invito. Pues qué mejor para calmar las aguas turbulentas que escuchar poesía y música, porque la música mansa las fieras. Ajá. Y los poemas también nos relajan y también nos hacen pensar muchas veces. Laura,
Sí. Dile a nuestros espectadores cómo pueden ponerse en contacto contigo para terminar. Yo diría que la poesía también nos despierta, así que vamos a despertarnos. Podéis poner en contacto conmigo en el teléfono 610 86 53 55 y recordaros que el evento es el 7 de marzo, viernes, a las 7 de la tarde en Museo Rebello de Tero, Málaga. Así que muchas gracias, os espero, ¿eh? Y, y Laura también os espera el lunes a las 10:30 de la noche en Palabras para Vivir y los martes aquí en nuestra sección en Torremolinos en Abierto. Laura, que tengas muy buena semana. Igualmente, querida. Gracias.